buenas hay, no sé, justo entre la mañana y la tarde, casi. Y bienvenidos, gracias por estar aquí. Primero que nada quiero expresarle mi agradecimiento a la directora de la facultad, que muy amablemente arregló para poder tener esta conferencia. La conferencia está patrocinada, de alguna manera, por el Comité de Ecología de la Fundación Miguel Alemán, que tiene varios campos y que apoya cuestiones como salud, por ejemplo, equidad de género, productividad agrícola y ecología, como temas en los que pone recursos para organizar charlas como esta, dar un premio anual del tema adecuado, salud, ecología, etc. Y realmente generar ocasiones en las que se pueden aprovechar, no necesariamente es lo que pasa, pero se pueden aprovechar, y en el Comité de Ecología hemos hecho todo lo posible por aprovecharlas para poder traer personajes realmente interesantes, notables, que abran a la gente por campos que no pueden ser ya existentes, pero con visiones diferentes o campos nuevos que pueden resultar realmente muy interesantes. Y esta es la ocasión. Aquí tuvimos hace como 3 años, o una cosita, la oportunidad de tener a la doctora Yeluchenko, que fue realmente espléndida, es una extremadamente bien conocida investigadora de cuestiones oceánicas, muy reconocida en su trabajo. Estoy el doctor Paul Ehrlich, pero esta vez en la Facultad de Economía, por el tema que iba a tocar, etc. Y por lo tanto realmente agradezco mucho la oportunidad de que en esta ocasión la facultad sea otra vez la sede para estas actividades. El comité seleccionó al doctor Ezequiel Ezcurra, que es conocido para buen número de las personas que están aquí, pero que estoy seguro que los estudiantes de la facultad, ahora que no lo han tratado de antes, a lo mejor no hablo de su nombre, pues van a tener una ocasión, me parece extraordinaria, de un expositor de primera en temas bastante novedosos, por lo que comentó que tocaría el día de hoy. El doctor Ezcurra es originalmente argentino, ni modo, pero ha tomado la nacionalidad mexicana hace muchos años. Se exiló cuando la dictadura en Argentina, pero antes de eso tuvo ocasión de ir a hacer su doctorado a Gran Bretaña. Lo hizo en una excelente universidad en ese momento, que era la Universidad de Gales, donde yo también tuve mi preparación de posgrado. Nada más que él entró yo lo hice en el Colegio de Poblaciones. El doctor Ezcurra escogió con muy buen tino también al que era líder en ese tiempo en ecología cuantitativa, Peter Graysmith, que era realmente el gurú de ese campo en ese momento. Y después se vino a México, entró al Instituto de Ecología, que estaba en Chapultepec en ese tiempo, por invitación del doctor Halfter, que era el director, lo fue por muchos años. Y ya estando aquí, tuvimos la suerte de jalarlo para la UNAM, y entró primero fue el Instituto de Biología, al Laboratorio de Ecología, antes de que el Laboratorio de Ecología se convirtiera en Centro de Ecología, después en el Instituto de Ecología, en lo cual se jugó un papel importante en todo ese proceso de diferenciación académica
El doctor Ezcurra ha tenido una trayectoria de investigación muy amplia, muy larga, como pueden ver por la edad que tiene, pues está pasado más joven que yo. Pues ha tenido una actividad realmente enorme, primero de apertura y de investigación en una serie de campos, realmente de campos nuevos y ya de metodologías nuevas, ya lo tocaré eso en un momento, y además ha formado a mucha gente y ha inspirado a mucha gente, tanto en el Instituto de Ecología, donde estuvo al principio, como después aquí en la UNAM. Estuvo muy involucrado en el primer posgrado de Ecología que hubo aquí en la universidad, en el primer Instituto de Ecología, luego el Centro de Ecología, luego el mismo instituto, asegurando que la calidad de la formación de los y las alumnas, como se acostumbra a decir ahora, en vez de decir el alumnado, pues es lo más fácil, ese es uno de los problemas de género, fuera realmente de la mayor calidad. Aparte de su actividad académica, que es realmente muy rica, ha publicado arriba de 150 trabajos científicos en las mejores revistas y muchos libros. Él ha tenido una actividad de poner su conocimiento en la práctica, en la solución de problemas concretos, que esto yo creo que es una muy buena idea para quienes estamos trabajando en las áreas científicas. Tuvo servicio público en el Instituto Nacional de Ecología, el INE, no el INE actual, que se dedica a los votos, sino el original Instituto Nacional de Ecología, en el que hizo realmente un trabajo espléndido, desarrolló concretamente, no la idea, sino la práctica de los estudios de impacto ambiental, que es muy fácil decirlos, es muy complicado hacerlos bien y seriamente, y como esto, pues toda una serie de otros elementos que fueron realmente muy importantes. Desafortunadamente su paso por esta parte gubernamental, voy a llamar, debe haber sido lo suficientemente traumática como para que 2 o 3 años después decidiera irse a Estados Unidos. Se fue al Museo de San Diego a hacerse cargo del Museo de Historia Natural, del museo y de la parte científica. Estuvo varios años ahí haciendo una labor realmente espléndida. Luego volvió acá al país, y creo que estoy mezclando los tiempos porque la dirección de línea fue en un intervalo después de haber estado en San Diego, pero de todos modos el asunto es que yo creo que hemos madurado, perdón que haga este paréntesis en esta cuestión, a pesar de todas las dificultades y las complicaciones de adquisición de información científica para tomar decisiones, que en el tiempo en el que él estaba era algo prácticamente inédito, pero que ahora es más frecuente, afortunadamente, con muchos problemas. Tenemos mucha más información científica pertinente para tomar decisiones en las cuestiones ambientales de las que se usan para tomar decisiones, pero va avanzando, y uno de los factores muy importantes para que esto ocurra, aparte de que tenemos mucha mejor información científica para esto, es el hecho de que la sociedad está empezando a asumir mucha de esta información para volverse muy activa en empujar para la solución de muchos de los problemas. Esto era algo que en ese tiempo prácticamente no existía. No voy a poner desde luego no voy a leer los trabajos que Ezequiel ha publicado, son muchos y varios libros en el sentido,
su interés desde que estuvo en el sur de California y sigue ahí ahora en la Universidad de fue mucho el noroeste mexicano y una buena parte del desierto de Sonora, en el cual realmente es un espléndido conocedor, y también del Golfo de California. Estas han sido áreas en las que el doctor Ezcurra ha puesto una enorme atención, un enorme trabajo, y que desde los estudios de las zonas áridas, que son riquísimas, es uno de los desiertos más diversos del mundo, y realmente el concepto de desierto pues, es muy especial. Desde luego, desde el punto de vista climático es un desierto, pero desde el punto de vista biológico es cualquier cosa menos un desierto, porque tiene una riqueza enorme por razones biogeográficas y de otra índole. Su trabajo también ha sido parte de las zonas, digamos, continentales del noroeste mexicano, en la parte marina, en el Golfo de California particularmente, y también en la parte del Pacífico, y ha hecho un trabajo muy importante en tratar de ayudar y participar en estudios que correlacionan, por ejemplo, la dinámica de poblaciones de aves, un trabajo con Enriqueta Velarde, con la disponibilidad de un recurso marino, como las sardinas en el Golfo de California, y de manera que es predecible cómo va a ser la pesca de la sardina en función del comportamiento de la población de las aves, particularmente de Isla Raza. Aparte de su trabajo realmente pionero en estas áreas, el doctor Ezcurra es y ya lo verán ahora, por la cultura que ha tenido de su formación muy sólida en la licenciatura en Buenos Aires. Yo decía esta mañana en otra reunión con profesores verdaderamente de primera clase. Yo tuve oportunidad de interactuar con algunos de ellos y sé el impacto que un muy buen profesor puede tener sobre sus alumnos. Yo creo que esto además lo he heredado, pero con una cultura realmente enormemente amplia. Esto es un atributo que le permite además ser un conversador. Hoy casi no llegamos aquí porque el salón que tuvimos se fue alargando y alargando y alargando por las pláticas que él generó en sus comentarios. Él es un espléndido comunicador de su trabajo y de muchos aspectos de la ciencia, y no solamente es un platicador, es un hacedor. Hay un documental muy lindo sobre el océano, el Golfo de California, que además fue internacionalmente premiado, que él consiguió, dirigió y casi actuó en él, y que realmente es una muestra de su convencimiento de que hay que traducir la información científica realmente a la sociedad para que la pueda absorber. No sirve de mucho que tengamos montones y montones de información académica si la sociedad no entiende de qué va el asunto, no tiene acceso a esa información, la usa, la asimila y la vuelve parte de su cultura. Y esto no se da si quienes estamos en este campo no hacemos un esfuerzo realmente directo y efectivo de esta traducción, de esta comunicación. No hay forma, si la gente no va a leer revistas científicas, aunque estén en español, hay que hacer todo un esfuerzo de llevar esto con honestidad y con seriedad a un nivel accesible a la sociedad y que sea creíble, que sea información que se asume, que se cree, en la que se tiene confianza. En ese sentido, el doctor Ezcurra ha tenido también un papel realmente muy importante. Ha seguido muy conectado con cuestiones en México,
porque desde hace ya un buen número de años en la Universidad de Riverside, que es a donde quedó después de acabar acabar con el museo, acabar su función en el museo, se hizo cargo del programa de la Universidad de California con México, con muchas universidades mexicanas. Yo creo que el proyecto de intercambio y de interacción académica binacional concreto, más real, más fuerte y más amplio de todos los que hay existentes ahora. Y en ese sentido, pues obviamente su contacto con México, con las instituciones mexicanas, con los estudiantes, se ha mantenido, no tanto como quisiera yo que hubiera sido si se hubiese quedado en México, pero al fin ha sido realmente muy importante. Él nos va a dar una charla cuyo título sugiere mucho también su capacidad literaria, porque es un muy buen escritor y es recordando el futuro, ¿no? Viendo al futuro para poder entender muchas cosas del pasado, perdón, para poder entender muchas cosas del futuro. Nos dio una pequeña resumen en la reunión que tuvimos previamente. Y los dejo, yo estoy seguro que les va a resultar de un gran interés, no nada más por los datos que dan, sino por las ideas que están detrás del trabajo que se está haciendo. Así que, doctor Segura, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Bueno, muchísimas gracias a la directora de la Facultad de Ciencias, en serio, por la hospitalidad y por abrir un espacio acá. La Facultad de Ciencias es muy querida para mí, he tenido muchos estudiantes de la Facultad de Ciencias, algunos de ellos son maestros acá, muchos colaboradores en la Facultad de Ciencias, también que son maestros acá. Desde que estoy en la Universidad de California en Riverside, no han pasado en 10 años, no ha pasado un solo año que no tuviera por lo menos un estudiante de la Facultad de Ciencias haciendo estudios de posgrado conmigo. Entonces la Facultad de Ciencias de la UNAM es como una presencia constante y muy querida en mi vida, y realmente es un honor estar acá. También quiero agradecer, y lo voy a mencionar nuevamente al final, a la Fundación Miguel Alemán por invitarme a compartir estas ideas con ustedes. Y cuando el doctor Sarucán, en nombre del Consejo de Ecología de la Fundación Miguel Alemán, me invitó a venir acá, yo le dije que sí, y con la irresponsabilidad que me caracteriza, no hice nada hasta hace aproximadamente 2 semanas, que empecé a preocuparme, decir, ¿qué demonios les voy a decir? ¿De qué voy a platicar? Y me vino a la memoria como una ominosa nube negra, la reunión de la sociedad, de la Asociación Internacional de Ecología Tropical, que fue hace 1 año y medio en Mérida, donde me pidieron que diera una conferencia magistral y hablé sobre un tema que llevo años trabajando, los servicios ambientales de las lagunas costeras. Y creo que fue bien recibida la conferencia, pero Jorge Meave, un amigo muy querido también de la Facultad de Ciencias, a la salida de la conferencia me dijo, es la 4ª vez que te oigo dar esta conferencia y cada vez me gusta más. Pero la verdad me di cuenta que hay cierta virtud en la reiteración por un rato, pero ya luego a veces uno debe buscar rollos nuevos que tirar, pues, ¿no? Y me dio pánico de que estuviera Jorge Meave acá en esa conferencia. Por lo visto no estás, Jorge, ¿verdad? Pero que me dijeras la 5ª vez que te oigo dar esa conferencia y cada vez lo haces mejor, ¿no? Entonces pensé, bueno, voy a platicar de alguna cosa nueva. Y se me ocurrió tratar de poner juntas una serie de reflexiones que tienen que ver con las investigaciones que hemos estado haciendo en la interfase entre el mar y la tierra, esa cosa que llamamos la línea de costa, las lagunas costeras. Y en el contexto de un tema que es particularmente importante en ese momento, que es
el cambio climático en general y sobre todo el derretimiento de los casquetes polares. No es un secreto, cualquiera que lee los reportes del IPCC o los medios en general sabe que estamos viviendo un momento donde la temperatura global del planeta está aumentando, aunque el presidente Trump lo niega. Cualquier inviernito que hace un poco de frío y ya dice, ya ven, pero sí, realmente es cierto que la temperatura global del planeta está aumentando y que los casquetes polares se están derritiendo a una cierta velocidad y que el mar está aumentando de nivel. Si uno ve, ahí está. Este es un mapa del IPCC, de uno de los últimos reportes, y que aparte es un mapa muy citado y presentado. No lo saqué del reporte del IPCC, se me hizo mucho más fácil, lo copié de la página de Wikipedia. Si uno busca ascenso del nivel del mar, lo primero que sale es eso, de todas las zonas en rojo. Son las zonas vulnerables al ascenso del nivel del mar. Eso se hizo muy fácil con un modelo de elevación digital del terreno y subiendo el nivel del mar, el nivel de la línea de costa, 2 metros por el actual. Y se ve que hay zonas realmente muy vulnerables, como el delta del Amazonas, el delta del Orinoco, buena parte del Golfo de México y las islas del Caribe, el sur de Chile, todo el archipiélago valdiviano. Y también parte de la península de Baja California, la costa del Pacífico mexicano y muchos otros lugares. Fíjense ustedes en nuestra proyección, el sureste asiático, las islas del sureste asiático aparecen todas rojas. Pero la pregunta que, aunque ese es un mapa muy citado, ese escenario de ascenso del nivel del mar es de 2 metros. O sea, ¿qué simularía si el mar subiera 2 metros? Pero la pregunta que nos hace inmediatamente es, bueno, en ese momento, con el derretimiento de los casquetes polares, el mar está subiendo 3.2 milímetros por año. Entonces, a esa tasa de 3.2 milímetros por año, ¿cuánto va a tardar ese escenario en hacerse real, no? Y 2 metros dividido 3.2 milímetros les da casi 700 años, 600, un poquito más de 600 años, que es un tiempo muy largo, ¿no? Es decir, tenemos otras preocupaciones mucho más inmediatas, como la incidencia de huracanes, la erosión costera, un montón de cosas. Ese es un escenario medio apocalíptico, pero a 600 años, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que yo mismo me hice y que estoy tratando de contestar en esa presentación es realmente un problema serio el ascenso del nivel del mar, y en qué aspectos es algo del cual nos debemos preocupar. Y para contestarla, decidí primero hacer una pequeña investigación, en parte basada en una recopilación de mis propios datos, de nuestras propias investigaciones, y también de cosas que se han publicado, y con relevancia para México en particular. Toda mi investigación la hago en México. En parte porque conseguir permisos de colecta en Estados Unidos es muy difícil y me caen gordos, y en México ya los tengo. Entonces, y aparte porque me encanta, por supuesto, trabajar en el noroeste de México, que son las regiones más maravillosas del mundo. Entonces, empecé a hacer una revisión de qué pasa realmente con el ascenso del nivel del mar en las costas mexicanas, mirando al pasado. De ahí el título de la conferencia, el oxímoron de recuerdos del futuro. Estoy mirando al pasado, en esa práctica vamos a hacer un ejercicio de ver hacia el pasado para tratar de entender qué está pasando con el ascenso del nivel del mar y qué riesgos existen hacia el futuro y de los cuales a lo mejor debemos tomar medidas precautorias o de mitigación. Este es un trabajo, se brincaron dos, perdón. Voy a empezar con el nivel del mar. ¿Cómo ha cambiado el nivel del mar desde la última glaciación? Desde se acabó la última glaciación y entramos en el periodo actual, conocido como el Holoceno, que es un periodo interglacial, en una escala de 15.000 años. Y voy a partir con el trabajo de Chatras y colaboradores, publicado hace unos 4 años en la revista Science, que es uno de los artículos científicos más fascinantes que me ha tocado leer en los últimos años. La historia es esta. Un espeleólogo venezolano, Alberto Nava, se metió por un cenote pequeño, una cueva de un cenote en la península de Yucatán para explorar la caverna con equipo especial, y llegó a un salón inmenso, todo oscuro, donde volvió a bajar con lámparas y vio que había un montón de restos de animales de finales del Pleistoceno ahí abajo.
Entonces iniciaron un proyecto de investigación con investigadores mexicanos de Limba, con investigadores de distintas universidades, y lo llamaron al proyecto Hoyo Negro, porque justamente ese gran galerón, esa sala adentro de las cavernas, hay que bajar con buena iluminación porque es tan grande y no hay luz que no se ve absolutamente nada si no baja uno con equipo especial. Y lo que encontraron en Hoyo Negro fue, todavía lo están procesando, un montón de huesos de la fauna extinta de la última glaciación, la famosa megafauna del Pleistoceno. Encontraron osos gigantescos, perezosos de tierra, gonfoteros, ustedes nombrenlos, ahí estaban. Y encontraron el esqueleto de una mujer joven, una muchacha de aproximadamente 16 años, de la cual pudieron extraer DNA de los dientes, de la pulpa de los dientes. Se conserva aparentemente muy bien el DNA en la pulpa de los dientes y secuenciarlo. El artículo de Science es sobre la secuenciación del DNA en el cráneo de esa muchacha que le pusieron como un nombre de trabajo, Naya, y también la edad. Resulta que encontraron que Naya, eso creo que tiene que ser así, hay que apuntar ahí, Naya vivió hace aproximadamente 13.000 años en esa época. Y ahora toda esa caverna que fue explorada está 40 metros por abajo del nivel del acuífero, que es más o menos el nivel del mar. Tuvieron que usar equipo especial de buceo, porque no se puede hacer buceo con tanque por periodos prolongados a esa profundidad. Tuvieron que bajar con mezcla de gases, con equipos de respiradores. Toda una cosa muy compleja, tan compleja que debe ser de los primeros estudios arqueológicos donde el arqueólogo no está haciendo el estudio. Los arqueólogos están en tierra, arriba en la superficie, con una cámara de video, y le van diciendo a los buzos profesionales por dónde buscar. Es un trabajo que no acaba hasta el día de hoy. Pero fíjense ustedes, decían, bueno, ¿cómo acabó Naya 40 metros abajo del agua? Y el carbono 14 me dice, sin duda, de que Naya murió hace unos 13.000 años aproximadamente, cuando acababa el Pleistoceno y empezaba el Holoceno. Bueno, pues resulta que en ese momento el mar estaba en el orden de 80 metros más bajo de como está ahora, porque las glaciaciones fueron tan intensas que la mayor parte del agua dulce en la Tierra estaba atrapada en los casquetes polares del Ártico y de la Antártida, y el mar estaba 80 metros más bajo de lo que está ahora. Entonces la caverna del Hoyo Negro, donde encontraron a Naya, estaba seca. Recuerdo ustedes que la parte más profunda de la caverna, que se las mostré en la gráfica anterior, está 40 metros por el nivel, por abajo del nivel actual del mar, lo cual básicamente, básicamente quiere decir que el nivel del mar a finales de la glaciación estaba todavía 40 metros más abajo de eso. Es una caverna seca, y por lo que han podido inferir, había animales y humanos que se perdían bajando por la caverna y llegaban en la oscuridad al Hoyo Negro y se caían, y ahí quedaban atrapados. Eso ha sido una trampa muy parecida a las formaciones de la Brea en Los Ángeles, donde la fauna del Pleistoceno se colectó espontáneamente ahí, y donde también un ser humano se accidentó y murió ahí. Pero lo interesante en todo eso, ahí está, es que desde hace 13.000 años ya había seres humanos en el continente americano, ya había civilización, o por lo menos la presencia de lo que en antropología se llaman grupos paleoindígenas. Y a través de los dientes pudieron ver que básicamente Naya tiene exactamente el mismo DNA, o muy similar al DNA de los grupos mayas actuales. Ha cambiado muy poco desde entonces hasta ahora. Los mayas ya estaban en la península de Yucatán con su constitución genética actual, o muy parecida a la actual, hace 13.000 años, que fue el gran hallazgo del artículo que publicaron. Pero eso no es realmente lo que les quiero mencionar en esto. Lo que quiero mencionar es que desde entonces, hace 13.000 años, el mar ha subido 80 metros. Y sobre todo subió 80 metros hasta hace 8.000 años atrás, 7.000 años atrás, cuando el mar se estabilizó.
Es decir, ya se habían derretido la mayor parte de los casquetes polares y el ascenso del nivel del mar hace 7.000 años se estabilizó. Eso coincide, la estabilización del mar, no por una relación de causa y efecto, con el inicio de la agricultura mesoamericana. La primera domesticación del maíz, la domesticación de la calabaza, de los chiles, que hemos encontrado en las cuevas de Pilar, Naquiza, en Oaxaca, o en las cuevas de Coscatlán, en el valle de Tehuacán, coinciden con el momento en el cual los glaciares se empiezan a estabilizar. Ese gran crecimiento del nivel del mar ocurrió a una tasa de aproximadamente 14 milímetros por año, o sea, 1,5 centímetros por año, que es una tasa aceleradísima hasta que hace 7.000 años se estabilizó. Entonces, primera cosa, sabemos que en el pasado el nivel del mar ha ascendido mucho más rápidamente de lo que está ascendiendo actualmente. Recuerda que actualmente el nivel del mar, según el IPCC, está creciendo 3 milímetros, 3.2 milímetros por año. En el pasado creció 14 milímetros por año a finales de la glaciación. Déjame pasar al siguiente punto ahora. Eso es, otra vez del último informe del IPCC, la reconstrucción del ascenso del nivel del mar. Más o menos para esa época fue cuando se formaron los primeros asentamientos humanos en la península de Yucatán, cuando muere Naya en la caverna, y el nivel del mar ha venido subiendo y hasta aproximadamente 6.000 años atrás empieza a estabilizarse y marca claramente el inicio de lo que llamamos actualmente el Holoceno, el interglaciar. Ok, vamos con el siguiente. Eso me da una idea de cómo ha cambiado el nivel del mar, pero la pregunta sigue, y entonces el ascenso actual es mucho menor que ascensos pasados. ¿Es de preocuparse? Bueno, veámoslo a una escala un poco menor. Y eso sí, son datos nuestros. Hace unos 5 años, impulsados por una conferencia que dio la gran oceanógrafa Sylvia Earle, se nos ocurrió con un grupo de estudiantes empezar a hacer agujeros en las planicies verdosas de los manglares, inicialmente en la península de Baja California, después fuimos hasta Chiapas, siguiendo todo el Pacífico mexicano. Y lo que encontramos, para nuestro asombro, es que en muchos, no en todos, pero en muchos manglares, cuando uno hace un agujero, encuentra arriba el lodo, ¿no? Eso lo sabe cualquiera que se ha metido en una costera, como ustedes manglares. Hay un lodo que huele bastante feo, que parece a sulfuro, como a pañal de bebé. Pero ese lodo tiene normalmente tiene 30 centímetros, 40 a lo sumo. Y abajo aparece esto, que se ve, voy a usar una foto, que es tejido orgánico. Y aquí se ve justamente lo que sacamos con el. Todo eso es turba. Y la turba básicamente es el nombre que le damos en las ciencias biológicas a material vegetal sin descomponer, enterrado abajo del suelo. Es muy rico en taninos, porque los taninos son de las cosas que sobreviven, o parcialmente descompuesto material vegetal. Pero la turba, si uno la ve al microscopio, lo que está arriba son muestras de turba, lo que está abajo son raíces de plantas vivas que colectamos. Se puede ver las células perfectamente, en la turba se puede ver la forma y el tamaño de las células, reconocer qué especie de verdad fue la que formó esa turba. Entonces vamos a ver qué especie formaba la turba y también podemos hacer carbono 14, calcular la edad de esas turberas, mandándolas a un laboratorio de análisis, un acelerador de partículas que le saca el porcentaje o la proporción de carbono 14. Y eso, a través de una serie de pases mágicos, según unos cálculos muy complicados, el delta carbono 14 se puede convertir en edad estimada, lo que se llama la edad de radiocarbono de la turba. Bueno, fíjense ustedes, esto son las turberas de los manglares del Pacífico mexicano, de distintos lugares. Cada color representa un lugar de deltas. Y se puede ver muy bien algo que esperábamos: cuanto más profunda es la muestra, mayor es la edad de la turba. Esos son datos hasta aproximadamente 1,5 metros de profundidad, y normalmente tienen 1.600, 1.700 años. Eso nos acerca mucho a finales del medioevo. Digamos, el incendio de la biblioteca de Alejandría, para dar una fecha histórica. Esas son las turberas más viejas que estamos encontrando en el Golfo de California. Y se fijan ustedes, desde aquella época hasta ahora,
La pendiente de esta curva es de 0.7 milímetros por año. Es decir, durante el auge del Imperio Romano, el inicio de la era común, lo que se llama, o para los cristianos, el nacimiento de Cristo, en aquella época el mar estaba creciendo, ya se había estabilizado, estaba creciendo aproximadamente un poquito más de medio milímetro por año, estaba creciendo muy lentamente. Y eso nos muestra una cosa: se acaba la glaciación, el mar sube a una tasa de 1,5 centímetros por año, y hace 8.000 años se empieza a estabilizar. Y para, digamos, el desarrollo de las grandes civilizaciones humanas, el mar era prácticamente algo imperceptiblemente móvil o dinámico. A todas luces era algo que podemos considerar el nivel del mar como una referencia muy constante. Tan es así que hasta el día de hoy medimos la altura de las montañas sobre el nivel medio del mar, como si fuera una referencia constante. Realmente sabemos que no es tan constante y que está cambiando. Eso lo publicamos hace unos años en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Ahora voy a otra pregunta. Perfecto, entonces lo que sabemos es que el mar, se acaban las glaciaciones, el mar sube muy rápido, se estabiliza hace aproximadamente 8.000 años, y hasta hace unos pocos siglos el mar estaba creciendo, el nivel del mar estaba creciendo muy poco. Pero, ¿cuánto estaba creciendo en los últimos años? La revolución industrial y la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono empezó hace aproximadamente, de forma intensa, hace 2 siglos. Entonces, ¿cuánto ha estado creciendo el nivel del mar en el último siglo? En una escala de 70 años. Bueno, para eso hicimos una serie de trabajos en Bahía Magdalena, Baja California, pero también apoyados en bases de datos existentes. Entre paréntesis, para todos ustedes que son investigadores jóvenes, yo soy un fanático total de la transparencia informativa, de la transparencia de los datos, algo que la CONABIO ha sido pionera en México. Es increíble la cantidad de investigación que podemos hacer gracias a los datos que instituciones generosas ponen a disposición de los usuarios y que podemos utilizarla para hacer investigación científica. Y aquí tienen ustedes el nivel del mar en la península de Baja California. Esta función es un promedio de unas 6 estaciones de monitoreo de mareas, y es el nivel del mar promedio mensual desde 1950 hasta la actualidad. Y lo que se puede ver es algo que sabíamos: el nivel del mar está aumentando gradualmente. Entonces la pregunta es: ¿está aumentando los 7.7, medio milímetro por año, que era la tasa de aumento del nivel del mar? No, está aumentando más rápido, está aumentando más de 2 milímetros por año de los 50 ahora. Actualmente sabemos que está ya aumentando a 3. Entonces, a partir de mediados del siglo XX, lo que sabemos es que el nivel del mar empezó a aumentar más rápidamente que lo que estaba haciendo en el pasado, y ha continuado aumentando su tasa de crecimiento del nivel del mar. Esta función es muy interesante. Ven ustedes que parece un electrocardiograma, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Eso es variación estacional, porque física muy básica: el mar se calienta en el verano, y al calentarse se expande, y el nivel de las mareas sube en verano y baja en invierno, sencillamente por la temperatura del mar. Pero hay una cosa adicional. Fíjense ustedes, acá hay varios años en los cuales el mar subió mucho más de la tendencia general. Esos son el año 98, por ejemplo, o el año 82, son años en los cuales el mar el Pacífico estuvo muy caliente, también como producto creemos, del cambio climático global, es lo que llamamos los años del Niño. Son los años en los cuales el mar estuvo anómalamente caliente, y sobre la base del nivel medio de mareas de 1950, durante esos años el nivel de las mareas estaba casi 40 centímetros, que es esa cantidad más alto que la normal. Entonces, lo que sabemos es que en la segunda mitad del siglo XX el nivel del mar ha estado subiendo más rápido que lo normal, más rápido que su nivel de siglos o de milenios anteriores. Ahí está. Esto se puede ver en esa serie de imágenes aéreas del satélite. Esto es Bahía Magdalena, una imagen de Compañía Mexicana de Aerofotos de 1962.
Y esa es la misma imagen, exactamente la misma imagen sacada de Google Earth. Si se puede ver como lo verde, que son bosques de manglares, parece haber aumentado en esos 50 años que han transcurrido entre las dos imágenes. Uno diría, bueno, los manglares están aumentando, ¿a qué se debe? Bueno, se debe, vamos a ver ahora, al ascenso del nivel del mar. Esa es la diferencia entre ambas imágenes. Lo que es verde era manglar en el 62 y sigue siendo bosque de manglar actualmente. Lo que es azul era manglar en el 62 y ha desaparecido actualmente. Y lo que es rojo, no había manglar en el 62 y se ha llenado de manglar en la imagen de satélite actualmente. Eso nos muestra una cosa sumamente interesante que debemos hacer en la siguiente imagen, que es los servicios ambientales de los manglares. Esto es el frente de una laguna costera que se llama Magdalena, donde se puede ver la cantidad de manglares muertos, porque la actividad por el ascenso del nivel de mar 40 centímetros puede parecer mucho, pero es suficiente para hacer retroceder a los manglares. El frente de los manglares para el incremento de la dinámica costera en muchas partes ha desaparecido y en cambio en la parte en el interior de la parte costera ahí está, donde antes había sencillamente salinas sin vegetación, ahora regularmente se inundan todos los días. Ese crecimiento de 30-40 centímetros ha sido más que suficiente para cambiar la dinámica de las lagunas costeras. Y aquí se ve una cosa muy interesante. Vemos plantitas pequeñas de manglar donde antes había vegetación salina, vegetación alófila, porque las inundaciones crecientes están forzando a los manglares a establecerse. Pero hay una lección también esperanzadora en todo esto. La vegetación natural está cumpliendo un rol muy importante de mantener la línea de cruce de protegerla frente al ascenso del nivel del mar. Si frente al mar es cada vez más activos y más intensos, la vegetación costera es la protección que tenemos contra ese incremento en la acción. Son cosas de muy gran magnitud que no solamente por ay, perdón, todo esto tiene importancia, son cosas que podemos medir solo, en lugares muy particulares como Bahía Magdalena. Déjenme que les dé unos poquitos ejemplos para mostrarles que realmente eso sí tiene mucha importancia. Esa es una foto que le debo a Gael Almeida, que me las pasó, que trabaja en National Geographic México. Es una foto del Hotel NH en Cancún, de la playa, en el año de 1998. Quisiera que vean la línea de costa, la dimensión, y se ve dos personas caminando en la playa, y esa es la misma foto tomada en el 2008. ¿Sí? Eso se debe a un fenómeno que nos ha costado muchísimo dinero, que es la erosión de las playas en el Caribe, que se debe a varias cosas, pero entre ellas, una de las más importantes, es el ascenso del nivel del mar. Y eso llevó al gobierno, recordarán ustedes, al gobierno federal en la época de Vicente Fox, empezó esto y ha seguido desde entonces tratar desesperadamente de conseguir arena para recuperar las playas, para que los spring breakers puedan llegar y hacer las cosas que hacen los spring breakers en las playas. Primero empezaron a bombear con una bomba de aguas profundas y una draga los arrecifes que están frente a Cancún, hasta que el daño en los arrecifes empezó a ser intolerable. Entonces Sectur y Fonatur pagaron a esa draga japonesa para bombear en aguas más profundas y llevar arena a Cancún, porque se vuela ahora. Eso es la draga cerca de Islas Mujeres, y ven ustedes a los pescadores de Islas Mujeres poniéndose frente a la draga y oponiéndose, porque ellos sienten con muchísima razón que se van a tronar su ecosistema de la misma manera que tronó el ecosistema de Cancún. Dejan que les cambie totalmente, vamos al Pacífico ahora. Eso, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, eso es los famosos cordones litorales, también conocidos como bordos de playa de marismas nacionales, uno de los ecosistemas más interesantes de México. Esos son como anillos de crecimiento de la costa, no son anuales, son decadales o algo así, no tienen una regularidad exacta, pero son como anillos de crecimiento, son fenómenos de sedimentación marina que generan largas líneas de deposición en la costa, muy bien estudiados. Esto debería ser patrimonio de la humanidad, porque todo lo que sabemos en el mundo, buena parte de lo que sabemos en el mundo sobre el crecimiento y acreción de las costas, se debe a los estudios
estudios que han hecho distintos investigadores en marismas nacionales. No hay libro de geomorfología que no tenga un capítulo sobre marismas nacionales y una foto similar a esa. Esta foto se la debo a Jaime Rojo, entre paréntesis. Marismas nacionales es un ejemplo muy bonito porque tiene 4 ríos que llegan a la costa entre Nayarit y Sinaloa. De esos 4, 2 están represados. Este es el río Santiago y esta es la presa de Agua Viva. Y este es el río San Pedro que viene bajando desde Durango y llega a la costa. De los represados, ni me acuerdo lo que decir, pero en fin, una de las cosas que pasa, pueden ver ustedes el tamaño de la presa de Agua Viva. El río Santiago viene por acá, es un tributario. Es que cuando llueve en tierra adentro, el sedimento que baja en el río se queda mayoritariamente en la presa, no baja casi nada de sedimento al mar. Mientras que en los otros ríos, cuando llueve en tierra adentro, el sedimento baja a las planicies costeras. De hecho, muchos de los agricultores en la costa del Pacífico mexicano usan el agua cargada de sedimentos para fertilizar sus campos y después eventualmente llegan al mar. Ahora, el problema es que esos sedimentos están llegando al mar en un momento de ascenso del nivel del mar. Y eso es un ejercicio que hicimos otra vez. Tenemos mucho más, hemos trabajado con imágenes satélite. Es un artículo que se va a salir publicado en unas 2-3 semanas. Ya está aceptado, ya corregimos las galeras, va a salir muy pronto. Pero puse esta imagen que es una de muchas que se puede ver. Esto es el río Fuerte, en Sinaloa, un río represado. Cómo se veía en el 2004 la línea de costa y cómo se ve en 2015. Todo lo que está en rojo es costa que se ha perdido. De hecho, se ha estado perdiendo, o se han perdido 13 hectáreas en 10 años solamente en esa imagen. La costa está retrocediendo muy rápidamente porque no llegan sedimentos que mantienen la línea de costa. Este de acá abajo es el río Santiago, represado cuando la presa de Agua Viva. Este es muy impresionante. Una imagen en noviembre del 2010, otra imagen en abril del 2013, un poco más de 2 años posteriormente. Y fíjense ustedes el retroceso de la línea de costa marcado acá en esa imagen en rojo. 11 hectáreas perdidas solamente en esa parte de la imagen. La pérdida es muchísimo más grande en 2 años. Se están perdiendo decenas de hectáreas de costa a lo largo de esa línea de costa por una sinergia entre, por un lado, el represamiento de los ríos que evita que lleguen los sedimentos al mar, pero por otro lado, un mar cada vez más activo y en nivel cada vez más creciente. La diferencia no solo es en tierra que se pierde, es en biodiversidad. Por ejemplo, las barras costeras de los ríos no represados tienen selvas bajas riquísimas y manglares perfectamente sanos, y eso es lo que se encuentra en las barras costeras de los ríos represados. O sea, ha retrocedido tanto el mar que lo que uno encuentra en esas barras es una cadena de árboles muertos. Le diría, afortunadamente están ahí, porque si no, se protegen de alguna manera la costa de mayor erosión, y aún así se siguen erosionando. Este es el río Santiago, y eso es en el río Fuerte, en Sinaloa, donde, no tengo otra imagen, perdón, en el río Fuerte es muy impresionante. La presa fue en el 53, uno puede ver troncos de árboles emergiendo del mar 50-100 metros adentro del mar, para dar una dimensión del retroceso de las cosas. Entonces, básicamente tenemos 2 cosas. La sinergia entre el ascenso del nivel del mar y los sedimentos de los ríos nos da 2 tipos de estuarios. Estuarios es un corte transversal de la barra costera. Estuarios donde los sedimentos siguen aportando a la costa y la costa de alguna manera se protege y no retrocede. Y contraestuarios donde la costa está retrocediendo muy rápidamente, los árboles se están muriendo, y es previsible, en el río Fuerte ya pasó, que la barra costera desaparezca y empieza ya a comerse los campos agrícolas y los ecosistemas que están ahí. Es una tasa de pérdida extremadamente rápida. El argumento que hacemos en nuestro artículo es que nadie contabiliza eso cuando se planea una presa. No hay ningún estudio de impacto ambiental que contabilice bien qué pasa aguas abajo. Pero esta pérdida de hectáreas, si uno suma, al perderse toda esa tierra que es muy rica en carbono atrapado ahí, se emiten una cantidad muy alta de gases de efecto invernadero. Se pierde una cantidad muy alta de biodiversidad, y las pesquerías en los ríos, por falta de nutrientes en los sedimentos, se colapsan. De una manera muy seria, trabajando con un equipo muy serio de economistas ambientales, hicimos una evaluación de todo, y la pérdida monetaria de cada estuario represado es del orden de $10 millones por año, que de alguna manera es similar
a la ganancia que obtenemos por la generación de energía hidroeléctrica. Y acá no estoy contabilizando todavía lo que pasa aguas arriba en la presa, la pérdida de tierras para los grupos campesinos indígenas que viven lo que es actualmente la presa. Todo eso nos obliga por lo menos a pensar de una manera muy, muy seria cómo incorporar esto en nuestra planificación ambiental, en nuestros estudios de impacto ambiental y a aceptar de que realmente tenemos un problema muy serio de deterioro ambiental de nuestras costas como producto, no únicamente, pero en buena medida, del ascenso del nivel. Y acá voy a la parte final de la plática y que voy a empezar con una cosa medio anecdótica. Hace 2 años me escribió un botánico que se ha convertido en un amigo muy querido, 2 años y medio, me manda un correo por redes sociales. Yo me tardé varias semanas en leer porque como Juan Ruquiño no estoy todavía en las redes sociales. Creo que como mis hijos yo realmente, no tanto, pero finalmente un día me metí en Facebook y he dado un mensaje de un botánico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, su nombre Manuel Burego, doctor en taxonomía vegetal, que me dice: doctor, debería venir usted. Dice: usted ha trabajado mucho en manglares y yo leo sus artículos y me gusta. Dice: debería visitar los manglares que están en la frontera entre Tabasco y Guatemala sobre el río San Pedro. Entonces yo inmediatamente, ¿qué hace uno hoy día cuando le digo correo? Sí, se mete en Google Earth y busca dónde está el río San Pedro. Yo realmente no sabía realmente dónde estaba. Y es un tributario del Usumacinta que viene bajando de las selvas del Petén en Guatemala. Entonces yo inicialmente, de una manera, me arrepiento de lo hecho, un poco arrogante, le contesté, le dije: no, mira Manuel, lo que estás observando hay varias especies de árboles leñosas que tienen raíces angudas, como Rhizopora mangle, pero eso está, el río San Pedro está a vuelo de pájaro a unos 200 kilómetros de la costa, y siguiendo la línea de agua de Usumacinta está como a 400, 500 kilómetros de la costa. No es posible que haya Rhizopora mangle en el río San Pedro. Y el doctor Moreno me escribió, me dice: doctor, yo soy, me da pena decirlo, pero me considero un buen botánico. Y yo conozco mis plantas, ahí hay manglar, hay mangle rojo, Rhizopora mangle. Entonces, en unas vacaciones invité a un grupo de estudiantes y fuimos al río San Pedro. Esta es una de las primeras imágenes que tomamos. Efectivamente, cualquiera que ha estado en la costera y ve eso, sabe que estamos hablando de Rhizopora mangle, sobre un río de agua dulce a 400 kilómetros de la costa, ¿no? Y empezamos a investigar los detalles de las muestras. Aquí se ve la flor, o sea, sin duda de Rhizopora mangle. Unas formaciones súper bonitas, en agua dulce, con vegetación de agua dulce, y con una carga de epífitas altísima, incluyendo algunas plantas que son típicas de la costa. Por ejemplo, esta es Myrmecophila tibicinis, la orquídea de los manglares, que tiene una orquídea preciosa, que es casi exclusiva de Rhizopora mangle, es huésped de Rhizopora mangle y crece casi exclusivamente sobre la línea de costa y está acá arriba, creciendo también sobre Rhizopora mangle. Encontramos muchas otras especies, como por ejemplo el derecho dorado, también creciendo de arriba. Encontramos que no solo está Rhizopora mangle, sino todo el ecosistema costero viviendo ahí arriba en las selvas de Gran Petén. Y la pregunta es: ¿qué pasó? Entonces, lo que hicimos fue tomar muestras de hojas y guardarlas en silicagel del río San Pedro, de Laguna de Términos, de Celestuna, y posteriormente de Ría Lagartos y la zona de lagunas costeras en la zona de Tulum. En el primer viaje tomamos en Majahual y en Chetumal, y tomamos esa laguna en el centro de la península de la laguna de Chichacán, que está reportada también. Realmente no encontramos. Trajimos hojas de máquinas, hicimos una alianza con uno de los filogeógrafos moleculares más importantes de la actualidad, que es el doctor Felipe Zapata, colombiano, que trabaja en la Universidad de California en Los Ángeles. Y Felipe Zapata hizo una secuenciación detallada de SNPs, de polimorfismo de un solo nucleótido, alguna inmensa matriz de datos, y se puso a analizarla con distintos algoritmos. Yo aprendí muchísimo ahí, porque realmente son una matriz de datos inmensas, y los paquetes estadísticos para analizar eso son ¿El micrófono? Al micrófono otra vez, perdón.
Y los paquetes de datos son realmente muy intensivos en poder de cómputo. Eso es un análisis de componentes principales de las muestras. Y fíjense ustedes, esto es el río San Pedro. Eso forma un arco, como siempre hacen, o muchas veces hacen los análisis de componentes principales por el comportamiento no lineal de los datos. Pero si lo proyectan sobre el primer eje, lo van a ver muy claramente. A la izquierda está el río San Pedro, después Laguna de Términos, después Laguna de Sagestú, y al otro lado Majahual, que es parte de Quintana Roo, perdón, parte de Sillancán, y la bahía de Chetumal. Es decir, la variación genética replica perfectamente el movimiento geográfico a lo largo de la costa. Y los ancestros más cercanos a los manglares del río San Pedro son los de Laguna de Términos. Lo cual tiene mucho sentido, porque si los manglares llegaron ahí, tienen que haber llegado a través de la vía acuática que es hoy día el río Usumacinta. Más interesante, a través de una simulación bayesiana, se puede calcular el tiempo de separación. Se tiene una estimación más o menos decente del tiempo generacional entre las poblaciones. Y encontró Felipe Zapata que el tiempo de separación entre los manglares del río San Pedro y los de Laguna de Términos es aproximadamente 150.000 años, con una variación entre los 125 y 200.000. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, bueno, aparentemente estos manglares llegaron allá arriba, a las selvas del Petén, hace 200.000 años. Y otra gran pregunta, hace 150.000 años, perdón. Y otra gran pregunta es, ¿por qué sobreviven ahí? Cosa que todavía no tenemos muy bien contestada. Pero empezamos a pensar, ¿qué pasó hace 150.000 años para que se esos manglares aquí? Eso es totalmente desconectado con México, son los datos de las burbujas de los núcleos de hielo en Vostok, en la Antártida, a través de los cuales hemos podido reconstruir mucho de la historia del Pleistoceno. Fíjense ustedes, esto es la cantidad de dióxido de carbono, que tiene un pico y baja, tiene un pico y baja, tiene un pico y baja. Cada uno de esos eventos entre un pico y el siguiente es una glaciación. Es un evento glacial del Pleistoceno. Y esos son los años antes del presente. Si se fijan ustedes, hace aproximadamente 130, 140.000 años hubo un periodo interglacial similar al actual. Y eso lo pueden ver en otras cosas. Una es la reconstrucción de temperaturas, otra es la cantidad de metano producidas. Todas esas cosas se mueven en sincronía y son básicamente indicadores de la temperatura del planeta y del nivel del mar. Entonces resulta que los manglares del río San Pedro llegaron hace aproximadamente 150, 130.000 años en el momento de esa glaciación, en el máximo de ese interglacial. Si uno se pone a leer en la literatura, lo que encuentra es que en aquella época el mar, hace 130.000 años, el mar estaba mucho más alto de lo que está ahora. De hecho subió como 10, 15 metros más alto que lo que está ahora. Hay un montón de artículos que lo describen muy bien, pero a lo mejor los indicadores mejores son las terrazas del último interglacial, que se conoce como el periodo Eemiano en Valdivia, en Chile, donde se puede ver que como 15 metros por encima del nivel actual del mar hay terrazas costeras, que es que el mar estuvo mucho más alto de lo que está ahora, y esto data a 130.000 años. Y eso es también arrecifes de coral secos y muertos en las Bahamas, también aproximadamente 10, 15 metros por encima del nivel actual del mar, que otra vez nos muestra lo mismo, y data a 130.000 años, que hace 130.000 años el mar estuvo mucho más alto de lo que está ahora. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis sobre un tema que puede ser extremadamente complejo. Hablando de ese personaje, es un poquitito nerd en la foto, pero un genio. Ese científico se llamaba, ya falleció, Milutin Milankovic, era croata, y publicó una teoría de por qué las glaciaciones ocurren en croata, en la revista de la Academia de Ciencias de Croacia, y nadie, alrededor de 1935, y nadie lo leyó en serio hasta que el doctor Imbri se logró hacer que alguien hiciera una traducción del artículo de Milankovic, y describe una teoría que hasta el día de hoy es la teoría más poderosa que tenemos para entender las glaciaciones, que es, Milankovic argumentaba que la ocurrencia periódica de fenómenos de glaciación se debe a oscilaciones
en la órbita de la Tierra. Y hay tres tipos de cambios que hacen que la Tierra en partes reciba más radiación del Sol o menos radiación del Sol. El primer tipo de cambio es lo que se llama la excentricidad de la órbita. La Tierra no siempre se mueve sobre la misma órbita, a veces la órbita es perfectamente circular o casi perfectamente circular, a veces es muy elíptica. Se aleja de la Tierra, del Sol y luego se vuelve a acercar. La otra es la inclinación del eje de la Tierra, que en ese momento es 23 grados 27 minutos, pero en el pasado ha sido mayor o menor, oscila entre 22 grados y casi 25 grados. La Tierra se mueve como un trompo. El moverse como un trompo a veces se inclina más, a veces se inclina menos, ¿sí? Y el tercer argumento de Milankovitch es lo que se llama la precesión de los equinoccios, que es el eje de inclinación de la Tierra no está constante respecto de la órbita, sino que se mueve periódicamente, haciendo un bamboleo. La Tierra en su giro se bambolea su eje con un cierto periodo. La combinación de esas tres cosas hace que el modelo matemático es complicado, pero el concepto es muy fácil de entender. Hace que haya ciertos periodos largos, aproximadamente 100.000 años, en los cuales la Tierra recibe menos radiación del Sol y que entonces se forman grandes glaciares, sobre todo los casquetes polares, se acumula hielo en los casquetes polares. Y luego, a medida que va cambiando, hay épocas, en general más cortas, en las cuales los casquetes polares reciben más radiación y eso derrite los casquetes polares y se forma entonces los periodos interglaciares. Y perdón, ahora sí déjenme volver al Petén. Basados en las ideas de Milankovitch y los datos que observamos y lo publicado, lo que hicimos fue hacer una simulación muy sencilla con un sistema de información geográfica de, entre comillas, inundar, entre comillas, la península de Yucatán, 5 metros, 10 metros, 15 metros y 20 metros. Y ver si, al inundarlo así, se podía llegar la inundación hacia el río San Pedro. Y fíjense ustedes que con una inundación de entre 10 y 15 metros se llega al río San Pedro. O sea, ese modelito muy sencillo, basado en un modelo de elevación digital del terreno, nos sugiere que durante el periodo eemiano, el último interglacial, posiblemente el mar llegó muy cerca del río San Pedro. Otra manera de poner a prueba eso, y eso puede explicar por qué los manglares llegaron en ese momento ahí, según nos dice los datos moleculares. Otra manera es tomar el mapa geológico de INEGI. Esta es una versión simplificada del mapa geológico. Estas son las tierras bajas de Tabasco, que son lodos del Holoceno, de los últimos 10.000 años. Esto es el río San Pedro. Eso es el escudo calcáreo de la península de Yucatán. Estos son las sierras de Chiapas y Guatemala, Sierra de la Candona, Sierra de la Cojolita, Sierra del Petén. Y estas formaciones acá salen en INEGI como formaciones del Pleistoceno, calizas y conglomerados del Pleistoceno. Entonces dijimos, bueno, ¿podrá ser esto de origen marino? Porque esa sería la prueba final de que el mar sí efectivamente llegó hasta ahí arriba hace 130.000 años. Entonces organizamos una expedición a Tabasco para hacer agujeros y ver. No hubo que hacer muchos agujeros porque justamente enseguida nos dimos cuenta. Esa es el área que provee de grava a prácticamente todo el sureste mexicano, porque está lleno de esas formaciones de grava que pueden ver ustedes aquí atrás. Entre paréntesis, este es el doctor Burelo, que fue el responsable de que nos fuéramos para allá. Es un excelente botánico. Y estos son sus estudiantes que me impresionan. Realmente, pocas veces he visto estudiantes tan bien entrenados en botánica como los que están en el departamento de estudiantes de licenciatura, en el departamento de botánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, bueno, empezamos a recorrer la zona en distintos lugares. Empezamos a encontrar algunas cosas sumamente interesantes que vamos a ver acá. Estos son toda la zona esa que se describe como conglomerados del Pleistoceno. Está formada por roca rodada, muy lisa, muy bien rodada en la mayor parte de los casos, que sugiere un origen de playa, pero también podría ser fluvial. Eso no es una demostración concluyente. Sí encontramos fósiles de caracoles o restos antiguos de caracoles, muy erosionados por el movimiento de la playa, pero que parece todo indicar que son del género Pythium, que es uno de los indicadores más fieles de formaciones del periodo eemiano. Y encontramos, eso sí, ya el Smoking Gun, la prueba de Sherlock Holmes, Crossostrea, es el ostión del Golfo de México. Se encontraron formaciones grandes de Crossostrea
y ahora, mientras estamos hablando, hay otro grupo de estudiantes que está yendo para allá para muestrear más, sobre todo queremos hacer muestreo de foraminíferos. Entonces, acá estamos hablando de 200 kilómetros de la costa actual. Hay bancos grandes de ostiones y de ostión del Golfo de México, lo cual sí nos sugiere de que el mar efectivamente llegó allá. Esa es básicamente la historia que les quería contar. Déjenme hacer una recapitulación y cerrar con esa conclusión. ¿Cómo voy de tiempo? Creo que voy bien. Llevo 45 minutos. Quería cerrar de menos de una hora. Lo que sabemos es que hace 130.000 años el mar subió 10-15 metros más alto de lo que está ahora. O sea que el derretimiento de los satélites polares todavía tiene mucho que darnos para hacer subir el mar más de su nivel actual. Y en el pasado lo ha hecho, inundando buena parte de la península de Yucatán y de Tabasco. Segundo, sabemos que después vino la glaciación del Pleistoceno, que empezó hace unos 111.000 años y acabó hace unos 15.000 años, del cual el mar estaba 100 metros más abajo de lo que está actualmente. Fíjense ustedes el rango de variación entre el máximo y el mínimo, 120 metros. O sea, lo que espero comenzar de esto es que el nivel del mar ha sido extremadamente dinámico en tiempos geológicos recientes. Después, hace unos 8.000 años el mar se estabilizó y ahora, hace 200 años, con la revolución industrial, el mar está volviendo a crecer a una tasa de 3.2 milímetros por año y los especialistas del IPCC vaticinan que va a crecer a una tasa más acelerada de aproximadamente 7 milímetros por año. Ok, eso es ese fenómeno que estoy contando en términos de una gráfica. Eso es la concentración de dióxido de carbono, indicador de las glaciaciones, 130.000 años, el último periodo interglacial, cuando los manglares llegaron del Golfo de México al río San Pedro y se establecieron ahí arriba. Después, todo el periodo glacial que conocemos como el Wisconsin o el Worm. Después, el inicio del huevo interglacial, la cantidad de dióxido de carbono. Y esta parte acá montada en esa foto, que es el inicio de la revolución industrial y el crecimiento muy acelerado del dióxido de carbono en la atmósfera. Fíjense una cosa de responsabilidad, hasta la responsabilidad de nosotros como seres humanos, hasta ese momento, la variación del dióxido de carbono era consecuencia de la dinámica de Milankovitch, no era causa de la dinámica de Milankovitch. Lo que pasaba era que cuando la Tierra se calentaba por cambios en la órbita y en la inclinación, se derretían algunos de los glaciares y el carbono contenido de los glaciares se emitía a la atmósfera. Entonces, cada vez que había un interglacial, había más carbono sencillamente por derretimiento de los satélites polares. Y ese carbono era recapturado otra vez bajo los macizos de hielo durante las glaciaciones. Es decir, el dióxido de carbono atmosférico en Boston, en la Antártida, no es una medida de nuestra actividad, ni siquiera de una causa de las oscilaciones, sino es un resultado de los ciclos de Milankovitch. Acá, en cambio, pasó una cosa radicalmente distinta. El dióxido de carbono, fíjense ustedes que en el pasado el dióxido de carbono durante el Pleistoceno nunca superó 260 o 270 partes por día. Acá el dióxido de carbono está creciendo a una velocidad muy acelerada. Y eso es responsabilidad de nosotros, de Homo sapiens, del uso de combustibles fósiles, del uso de carbón, del uso de petróleo. Y en ese caso, como el dióxido de carbono tiene un efecto de gas invernadero, es también causa del calentamiento global. Es decir, ya de alguna manera nos hemos desembarazado de los efectos de los ciclos de Milankovitch y lo que estamos viviendo ahora es un fenómeno en el cual la temperatura del planeta está controlada por actividades de origen humano, por actividades antropogénicas. Nuevamente voy a hacer una pregunta con la que empecé. ¿Es importante esto? Bueno, todo parece indicar que sí es importante, aunque el mar no vaya a subir esos 2 metros de la gráfica inicial que presenta el IPCC, aunque suba unos 20-30 centímetros, como les mostré en Bahía Magdalena o en Cancún, es suficiente para generar problemas muy serios, sobre todo si el ascenso del nivel del mar se conjunta con un incremento en la temperatura del océano, que está ocurriendo con cada vez más frecuencia porque eso expande térmicamente la superficie del mar y hace que haya inundaciones donde hace unas pocas décadas no había. Es una imagen de Miami durante una de las últimas
inundaciones. Esa es una imagen animada del delta del Mississippi, que es una tragedia, donde viven todavía varios grupos indígenas que han vivido históricamente en el Bayou y en el delta. Y fíjense ustedes, esta es una imagen de hace aproximadamente unos 15 años, y esta es la imagen actual. El delta del Mississippi está retrocediendo a una velocidad increíble. O sea, si nos parece que Bahía Magdalena o el río Santiago es un problema, en el delta del Mississippi hay un problema seriosísimo con consecuencias humanas ya en ese momento muy grandes. Hay grupos enteros y pueblos enteros que han tenido que emigrar tierra adentro por el ascenso del nivel del mar. Entonces, eso es, perdón, antes de que pase a los agradecimientos, eso es básicamente la historia que les quería contar, de ahí el nombre Recuerdos del Futuro. El nivel del mar ha sido muy dinámico, pero en tiempos de miles de años. Nunca habíamos enfrentado un fenómeno como el actual, en el cual el nivel del mar es perceptible en décadas y no en milenios, y B, en el cual una especie, Homo sapiens, es decir, nosotros, estamos de alguna manera a cargo de ese fenómeno. Ya lo hemos desacoplado de las oscilaciones naturales de los ciclos de Milankovitch y lo hemos acoplado a nuestra habilidad o falta de habilidad para quemar combustibles fósiles y emitir dióxido de carbono. Eso es básicamente todo. Eso es un resumen de cosas que he hecho con muchos colegas muy queridos, sobre todo, como les mencionaba, Felipe Zapata en la Universidad de California en Los Ángeles, el doctor Burelo en la Universidad de Tabasco, también con la institución Scripps de Oceanografía en San Diego. Quiero agradecer, no voy a dar los nombres porque son muchísimos, a todos los estudiantes. Realmente los que somos profesores hoy día tenemos un regalo, que es los estudiantes, sobre todo los estudiantes del posgrado, pero también los de licenciatura, que trabajan con nosotros, nos permiten hacer mil locuras, los tratamos como esclavos y encima están agradecidos por ello. Es realmente un regalo. Esa es una foto de un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, los dos de la izquierda y un estudiante de Scripps, ayudándonos con los estrés. Nuevamente, no me mencionó, hasta la Navidad hemos pasado en los manglares. Esta sí la voy a mencionar porque es orgullosamente de la Facultad de Ciencias, Lorena Villanueva, estudiante de la Facultad de Ciencias, Sula Vanderplan, que se vino de Inglaterra para trabajar en nuestros proyectos. Ella es inglesa. Y nuevamente la imagen del doctor Burelo, a quien le agradezco muchísimo. Felipe Zapata, el colombiano filogeógrafo, un genio de la filogeografía molecular, un gran amigo y gran colaborador. Octavio Burto, de Scripps Institution of Oceanography, que es el motor intelectual que está imaginando todas esas investigaciones. Y el último que quiero agradecer, vamos a hacer una foto a ver si lo reconocen, después una cosa, no sé si puede decirles quién es el doctor Samucar, que me invitó a que diera esa plática y me forzó al invitarme a tratar de poner estas cosas que son distintos artículos, distintas investigaciones, algunas publicadas, otras todavía no publicadas, a ponerlas en contexto y en orden, para tratar de darles una idea de qué tan importante es entender lo que pasa en nuestras costas, porque de eso depende en buena medida también el futuro de México. Muchísimas gracias. Me dice el doctor Samucar que si hay preguntas que podemos contestarlas. Sí, eso
una pregunta muy interesante. La pregunta que me hace la compañía, si vemos las presas, por un lado, las personas que defienden las presas argumentan que es energía renovable, sustentable y que nos ahorra gases de efecto invernadero. Pero las presas también generan, como yo lo mostraba, grandes impactos aguas abajo. Entonces, ¿quién hace el balance de todo eso? No deberíamos parar, a lo mejor, de hacer grandes presas. Y pongo la palabra grandes por una razón. Hay varias experiencias a nivel mundial en ese momento que están tratando de generar energía hidroeléctrica, no a partir de grandes presas, sino a partir de pequeños divertimentos de los ríos. Uno de ellos es el Principado de Bután, en el Himalaya, por ejemplo, que han hecho una serie de presas pequeñas a lo largo de los ríos, que no interrumpen el flujo del río, sacan el agua por el costado, la bajan por la turbina, la vuelven a sacar a nivel, la bajan por una turbina, mantienen los servicios ecológicos de los ríos y están exportando energía eléctrica a la India y a Nepal. O sea, las grandes presas no es la única manera de generar energía hidroeléctrica. Hay otras formas de generar energía hidroeléctrica. Mi explicación es que hay un lobby histórico muy grande por construir grandes presas, porque a las grandes firmas de construcción, de desarrollo de ingeniería, les resulta mucho más rentable, más negocio construir una gran presa que construir pequeñas presas sustentables. Pero sí hay manera de generar energía hidroeléctrica sin construir esos inmensos espejos de agua, esas obras faraónicas que tanto daño han causado. No solo en México, la presa de Asuán, hasta ahora en Egipto están dándose cuenta, todo el delta del Nilo se está en un problemón seriosísimo justamente por la construcción de la presa de Asuán, con un retroceso de las costas y erosión costera. Dejó de crecer el delta del Nilo, ya no hay delta del Nilo, es así de fácil. Entonces sí es un problema muy serio, y sobre todo lo que es un problema muy serio en relación a eso, yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo para lograr que nuestra legislación cambie. No tenemos una normatividad clara en México para estudios de riesgo asociados a grandes proyectos de ingeniería. En general, cuando en una manifestación de impacto ambiental se ponen estudios de riesgo, lo que entienden por riesgo es dónde voy a guardar las sustancias explosivas y dónde voy a almacenar la gasolina, ¿no? Pero estudios de riesgo realmente es una actividad probabilística muy seria que debería evaluar de una manera muy precisa las probabilidades de que haya una conjunción entre un evento atmosférico o climático extraordinario junto con la construcción de nuestras facilidades industriales. Y estamos viviendo esas tragedias diario. Recuerden, hace 4 años el derrame del río Bacanuchi, Sonora, por Buenavista del Cobre, que dejó a toda una parte del río Sonora contaminada, y eso no se ha resuelto hasta el día de hoy. Hay comunidades enteras que no pueden tomar agua, hay comunidades enteras que no pueden hacer agricultura. Bueno, y piensen ustedes las cosas que han pasado en Brasil en los últimos 3 años, incluyendo el derrame de una presa de Jales de hace 2 años. ¿Qué es eso? El resultado de eso es falta de estudios serios de riesgo, sobre todo que tomen en cuenta el cambio climático. Y sabemos que los huracanes son cada vez más intensos, sabemos que los eventos climáticos son cada vez más intensos, sabemos que el mar está subiendo. Entonces, cualquier estudio de riesgo basado en probabilidades calculadas sobre datos históricos están equivocados, van a estar necesariamente equivocados y nos van a llevar a ese tipo de accidentes. Entonces, hay muchísimo que hacer en la planeación de las grandes obras de ingeniería, y yo creo que está en nosotros impulsar al gobierno a que incluya esas cosas en nosotros, digo, los que hacemos ciencia en distintas áreas, actuarios, biólogos, físicos, a impulsar al gobierno a tomar en cuenta esas cosas en las autorizaciones ambientales. Pregunta atrás. Doctor, disculpe de este lado. Buenas tardes. Hay 2. Empieza tú y luego así. Con el rendimiento que se está dando los polos a gran velocidad de nuestra era. Claro que sí. Con el rendimiento que se está dando los polos en nuestra era, ¿cómo eso influiría a la termoclina? ¿Cómo afectaría el termoclina dentro de los mares? ¿Eso podría causar algún tipo de desajuste dentro de la vía marina? ¿Y cómo nos afectaría a nosotros el derretimiento de los polos a gran velocidad? Bueno,
Es chistoso porque los cálculos, justamente, no quiero entrar en demasiada cosa técnica, porque aparte yo no soy especialista en física atmosférica y en los modelos de Milankovitch, que son extremadamente complejos, pero lo que los modelos de Milankovitch nos sugieren es que el interglacial ya debería haberse estado moderando y que deberíamos estar, en términos de siglos o milenios, gradualmente entrando en la próxima glaciación. Es decir, el nivel del mar no debería estar subiendo ya prácticamente nada. Y sin embargo, de golpe el nivel del mar se ha acelerado. Entonces, eso básicamente nos obliga a considerar proyecciones, y proyecciones muy precautorias, a cuánto dióxido de carbono más vamos a echar a la atmósfera en el próximo siglo, y qué impacto va a tener eso sobre el derretimiento de los polos. Digamos, ya no es la física o la astrofísica de los modelos de Milankovitch la que guía la dinámica térmica del planeta, sino nuestra propia habilidad para emitir o no emitir combustibles fósiles a la atmósfera. Eso es básicamente lo que sabemos en ese momento. Y otra vez nos obliga a discutir de una manera muy seria y de manera precautoria nuestras propias acciones a futuro. Doctor, mi pregunta es que acerca de qué ha hecho México para minimizar este deterioro ambiental, y si sería bueno utilizar energía eléctrica o autos eléctricos en un futuro aquí en México, porque pues en Alemania y tener menor dependencia de los combustibles fósiles, y eso podría ayudar a minimizar este deterioro. Sí. Sí, como todas estas cosas extremadamente complejas, no hay una solución. Como dicen los gabachos, no hay un silver bullet, no hay una bala de plata, sino que hay un montón de soluciones que vale la pena considerar. Y distintos países tienen historias de éxito en eso. Por ejemplo, Suecia se convirtió en pionero en energía térmica en las casas. En las casas y en las fábricas. O sea, el planteo de Suecia es no solo hay que consumir energía renovable y sustentable, sino que hay que consumir menos energía. Y han mostrado que sí es posible consumir menos energía, ser mucho más eficiente en el uso de la energía. Otros países, sobre todo Alemania, Dinamarca y España, en Europa también, han apostado por distintas formas renovables. Dinamarca es una maravilla, 80% de la energía que consume Copenhague viene del viento, y están yendo para arriba. O sea, es previsible que pronto van a tener totalmente el abasto eléctrico en energías renovables, incluyendo autos eléctricos, que son la mayoría, y muchas otras alternativas. Entonces, todo parece indicar que una mezcla, también hay otros países, California, que es un estado de Estados Unidos, pero a mí me gusta considerarlo un país, ahí vamos. Y aparte, nuestros habitantes mexicanos en California ya pronto lo vamos a ver. Pero en California, por ejemplo, le han apostado muy bien a la energía solar, lo cual tiene muchísima lógica. Es un estado con desiertos muy grandes, con una cantidad de vaso solar muy grande, y el consumo de energía fósil per cápita en California viene bajando muy rápidamente. Entonces, y podemos imaginar soluciones a todo eso, ¿no? Al transporte también, etc. Es factible imaginar un futuro con mucho menor consumo de energía. Depende realmente de decisiones políticas y sociales de los países de tomar la decisión de caminar en ese sentido. Pero la buena noticia es que sí se puede. Que muchos países nos dan el ejemplo de que sí es posible ser muchísimo más eficiente en el consumo de energía y por lo tanto muchísimo más bajos en nuestra emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Creo que había una por acá, yo creo que ya, ¿no? Sobredosis del doctor Escudo. Para mí es muy cortita, Ezequiel, y primero que nada agradecerte la práctica para los jóvenes y para todos los demás nosotros. Siempre aprendemos de ti mucho. Yo aprendí estas empanadas argentinas. Bueno, está bien. Oye, el tema creo que es muy importante en el sentido que se debe tomar siempre el mejor conocimiento del momento, el conocimiento científico del momento,
porque es lo que nos permite definir las políticas y la gestión de muchas políticas. La conservación, por ejemplo, de la franja costera y la normatividad siempre va separada. Una normatividad para el manglar, una normatividad para el pasto, otra para el coral. Y en este caso, por ejemplo, que nos enseñaste de Quintana Roo, se construyen hoteles a lo largo de la franja costera, quitan las dunas, y son las dunas que alimentaban esas playas, realmente, aunque a veces de viento. Tal vez uno de los temas que habría que pensar al futuro es pues, alertar un poco hacia dónde vamos al futuro, y particularmente me preocupa que, qué bueno que estemos usando las energías renovables, pero también tiene un costo en el sentido de que vamos a tener que usar más metales. Así es. Y ojo, tú estás metido también en esto conmigo, y creo que es muy importante alertar que eventualmente nos va a llevar a la minería del mar. Y eso es algo que todavía no tenemos la información concreta. No sé contestar más que sí. Me encanta el comentario de Elba. Un comentario que de alguna manera involucra, si no a Elba de manera directa, porque ella es muy jovencita, pero sí a su institución. Cuando durante la presidencia de Echeverría se empezó el desarrollo de Cancún, hubo, y está escrito por ahí, expertos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología que le dijeron al gobierno, ojo, Cuculcán es una barra costera, es de arena, es extremadamente frágil, un viento fuerte se la puede llevar o la puede cambiar. Y hicieron una recomendación que estaba inicialmente en la planeación de Cancún, que es no construir casas más altas de 3 pisos y dejen espacio verde grande entre una construcción y la otra. Y eso estuvo un tiempo operando hasta que desafortunadamente ¿qué podemos llamar? La avaricia, la ambición de las empresas lo cambió. Hubo varios momentos en los cuales distintas empresas tumbaron la regulación existente en Cancún. Y ustedes recordarán muy bien, también los jóvenes no, pero algunos de los que ya no son tan jóvenes, durante el sexenio del presidente Fox, José Campillo, que era el procurador de Medio Ambiente, canceló una obra en el Hotel Río porque en contra de la legislación vigente, que solamente autorizaba, ya lo habían subido de 3 a 4 pisos, había construido un hotel de 8 pisos en Cancún y canceló el Hotel Río. Es tan fuerte el poder de muchas de estas empresas que unos pocos meses después, unos 4 meses después, el presidente Fox quitó a Campillo de la Profepa y puso a otra persona. Esos son realmente poderes económicos muy fuertes, y el río, por supuesto, siguió construyendo para arriba. ¿Vieron algunas de las fotos que les mostré en Cancún, ¿no? La altura de los edificios. Bueno, no hace falta ser un genio para darse cuenta que si viene un viento fuerte y se encuentra con una barra de edificios, una barrera de edificios de 10 pisos, de 15 pisos, que tienen 50, 80 metros de altura, va a generar un torbellino en un centro de alta presión en el frente que se va a llevar la arena. Digo, eso es geomorfología de primer grado de la licenciatura, no sé, cualquiera lo sabe, ¿no? Y sin embargo los hoteles lo lograron hacer y lograron torcerle el brazo al presidente para que lo hiciera. Y acá hay un problema muy serio que es una tragedia ambiental que estamos enfrentando muchas veces. Cuando se dio la tragedia de Cancún, que la habían predicho expertos del Instituto del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 40 años antes, cuando se dio la tragedia de las voladuras de arena, el gobierno federal entró con dinero federal a pagar la draga y a traer arena de distintos lugares, ¿no? Es una tragedia de la cosa ambiental, que es las ganancias son privadas, pero las catástrofes las pagamos todos. Las catástrofes son públicas, las paga la nación. Y el argumento, fíjense, para no hablar siempre de México, pues no vamos a deprimir, vamos a hacer el harakiri, pero vamos a hacernos el harakiri con Brasil, que al final está Bolsonaro y vale la pena hacerse el harakiri con Bolsonaro. Pero en Brasil, ¿cuál fue el argumento de la empresa minera ahora que se rompió la presa de Jales, ¿no? Fue un accidente. No fue un accidente, lo deberían haber calculado, llevamos años diciendo que las presas de Jales están mal calculadas y que va a haber una tragedia en México y en el resto de América Latina, ¿no? Pero finalmente el que entró a resolver el problema en Brasil es el gobierno federal brasileño. La empresa ya quebró y ya, olvídense, ¿no? Entonces es un problema muy serio
que tenemos en todas estas cosas de planificación ambiental. Necesitamos lograr una mayor responsabilidad empresarial y social alrededor de estos temas. Y yo creo que con eso, nuevamente, veo al doctor Salujar que quiere hacer un cierre. Yo, en lo personal, les agradezco muchísimo su atención. Siempre es una fiesta venir a la Facultad de Ciencias, encontrar tantos amigos, y muchas gracias por invitarme. Modo hay que terminar, es una pena. Bueno, oía las preguntas, yo me regresa 1000 respuestas diferentes sobre un montón de temas. Podemos pasarnos aquí toda la tarde. Yo, quizá para resumir algunos puntos que me salían en la cabeza, no hay manera de resolver estos asuntos, prevenirlos, arreglarlos, sin la mejor información científica. Y si un país escoge irse por las decisiones de políticas públicas sin esa decisión basada en ciencia, tiene que tener los problemas. Yo creo que la primera cosa es realmente enfatizar que todas esas decisiones que tienen impacto social deberían hacerse con la mejor información científica. La segunda es, y esto creo que es una de las cosas que nos toca a nosotros, los que estamos aquí, podemos estar trabajando en estos temas, es el transmitir a la gente esta información. Tenemos que tener una sociedad informada, bien informada, legítimamente informada, con credibilidad, para actuar. Justamente este tipo de situaciones que comentaba Ezequiel, de la capacidad y el potencial de las grandes empresas para dirigir las cosas donde les interesa, primero no ocurra por la presión de la sociedad, y démonos cuenta que la sociedad es quien mantiene esas empresas comprándole las cosas que producen. Entonces, seamos consumidores inteligentes, ¿no? Pero dos, también tengamos la información que sirve para presionar a los gobiernos desde el nivel municipal hasta el nacional a hacer las cosas correctas. Aparte de tener todos los créditos de la carrera, acabar todas las clases bien, aprobar todo, hacer una tesis, tener el título, la otra responsabilidad es, ¿y para qué puede ser esto?